Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Si ya se los conté, señores, tengo 2 días diciéndoselo. Y cuando la cuenta regresiva está en 24 días para celebrarse las elecciones, tenemos que insistir permanentemente en esto. Veremos tantas cosas que nos matarán de asombro, que es lo peor que nos puede pasar. Pero vamos a ver nosotros muchas situaciones aquí en este país, señores, antes de las elecciones. Y para eso nosotros tenemos que estar preparados. Los matices los veremos en vez de grises, los veremos quizás rojos. Y así porque las cosas, señores, en eso es que se están. Hay mucha desesperación, hay mucha incertidumbre de parte de la gente. Y esto viene a cuento. ¿Por qué? Bueno, viene a propósito de la información que hoy fue información principal en muchos diarios y tiene que ver con las declaraciones de gente que como Domínguez Brito, el ex procurador general de la República, también ex candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia por el PLD, esos de los que fueron simplemente echados a un lado para la imposición del penco candidato de Danilo Medina, fue el vocero en una rueda de prensa en la que se vincula al Partido Revolucionario Moderno y que es la información principal hoy del Partido de la Liberación Dominicana con el tema del narcotráfico. Señores, y tú no entiendes. Pero tú no entiendes no solo lo que es el partido de gobierno hablando sobre el tema del narcotráfico, que yo creo que aquí son pocos los que podrían hacerlo, por lo menos gente vinculada al poder, no solo el poder político, sino también el poder militar e incluso hasta alguna gente vinculadas al empresariado y que a su vez se le ha vinculado también a todo el tema del narcotráfico. Pero en este caso, señores, justamente Domínguez Brito nos obliga a hacer un ejercicio, como llamamos los periodistas, a hacer una especie de background, que simplemente yo creo que reduce mucho la calidad moral para mucha gente para referirse a algunos temas. Y mire, que estamos hablando de un Domínguez Brito que, como decía en otro programa esta mañana en el que intervengo, Domínguez Brito, como por ejemplo era Milagros Ortiz Bosch en el antiguo Partido Revolucionario Dominicano, ahora PRM, una persona muy potable, no solamente en su partido, sino fuera de su partido. Eso ocurría con Domínguez Brito incluso en el PLD. Tenía simpatías, convocaba simpatías fuera de ese partido. Por eso, cuando tú tienes que hacer algunas críticas al ex precandidato presidencial del PLD y ex procurador general de la República, uno no sabe ni siquiera cómo la puedes manejar, pero hay cosas que tú tienes que recordarlas. Recordarlas por la energía con la que el señor Domínguez Brito se refería entonces al tema del narcotráfico y el vínculo con el PRM, que yo no estoy diciendo que no lo sea, de hecho lo hay y lo han admitido y ellos simplemente han hecho una separación como corresponde en este caso respecto de las denuncias hechas y los vínculos que habría que demostrar también, porque nadie va a apañar, señores, lo mal hecho. Cosas tan terribles que a nosotros nos han acercado a pensar incluso que este país se ha convertido en una especie de narcoestado, y eso no ha ocurrido solamente en los gobiernos del PLD, también en otros gobiernos, y para eso tenemos casos. Pero bueno, los últimos 20 son los del PLD y por tanto ha acumulado muchos narcotráficos en este país, narcotraficantes, en este país, que su condición geográfica le hace merecedora, definitivamente merecedora, de otra utilización por esa posición que tenemos privilegiada y que en el siglo pasado sirvió para que desde los puertos y desde las exportaciones nosotros descansásemos la economía de este país. Pero quiero recordarle al señor Domínguez Brito que en el 2012 él hablaba de que no investigaba los casos de corrupción porque en ese momento del expresidente Leonel Fernández, cuando se hablaba del déficit fiscal, de casos muy puntuales, precisamente por sus vínculos con el presidente Leonel Fernández. Recordarle al señor Domínguez Brito que tampoco pudo hacer nada con el tema de César el Abusador, porque el propio Domínguez Brito había admitido los vínculos que tenía con el poder César el Abusador y, óigame, estamos hablando precisamente de los gobiernos del PLD. Pero lo propio ocurrió con el caso, por ejemplo, de Félix Bautista,
esa revocación al archivo de Félix Bautista, ¿ustedes recuerdan? Con ese tema tan emblemático y tan terrible, Félix Bautista, que estaba bastante vinculado y se decía alcancía de Leonel Fernández, del que era muy cercano en ese momento Domínguez Brito. Bueno, pues tampoco por los vínculos, tanto con su jefe político, en ese caso Leonel Fernández, no podía hacer nada porque había vínculos en el poder. Y de ahí allá, señores, recordar simplemente muchos casos que aquí, lamentablemente, y lo que quiero destacar es con la participación de todo el poder, del poder fáctico, de ese poder político, los escándalos, por ejemplo, del cartel de Quirino, tenemos que recordarlo y recordar en qué gobierno fue. No podemos de ninguna manera olvidarnos nosotros del tema de la masacre de Paya, casos como lo del capo José David Figueroa Agosto. No podemos olvidarnos definitivamente del caso de Toño Leña, no podemos olvidarnos de Arturo del Tiempo Márquez, Nelson Solano. ¿Ustedes recuerdan el caso de Nelson Solano, al que le llamaban el zar de la cocaína, el zar de la heroína, perdón, en el Caribe? O sea, que no son los únicos los que están ahora saliendo a relucir. Lo que queremos decir es que siempre se han develado casos vinculados al poder, y aquí, lamentablemente, con el tema del narcotráfico, con el apañamiento y el acompañamiento precisamente de sectores de poder, a pasos agigantados, esta pequeña isla digna de una mejor suerte, vamos rápidamente llevándonos el mote de ser una especie de narcoestado. Entonces, no rasgarse las vestiduras, porque los techos son de cristal. Y el tema aquí del narcotráfico, del bajo mundo, lamentablemente ha permeado muchos sectores de poder. Sin ellos, imposible que llegásemos al punto al que hemos llegado. Señores, vamos a darle like a esta transmisión, vamos a compartir, como siempre les decimos, vamos a dar las gracias, eso sí, porque sentimos que cada día nos acompañan, vamos más rápido, con más y más suscriptores. Estamos casi celebrando el cumpleaños a los 7,000 suscriptores, así es que vamos a opinar, vamos a consolidarnos. Soy Ivonne Ferreras.